Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar acerca del oficio del investigador educativo. Podemos hablar de estadísticas, de fechas, datos, pero lo más importante que vamos a encontrar acá es que todos manejamos el proceso o el concepto, mejor dicho, de calidad en educación. En todos los niveles de nuestro país, lamentablemente es deficiente. Esto no es sorprendente y sucede hasta en los países más desarrollados. Y puede menos suceder en cuanto a nosotros, pero el crecimiento cuantitativo ha sido espectacular porque el crecimiento demográfico y hacer joven en la población o hacer ese cambio generacional pues ha costado esa situación que va a marcar nuestra atención hacia el proceso de lo que conocemos como investigación educativa. De hecho, en las últimas décadas del siglo XX hay un problema, y el inicio del siglo XXI hay problemas de calidad. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de investigación educativa? Bueno, estamos profundamente convencidos, las personas que manejamos estas temáticas, de que los problemas educativos del país van a requerir para su solución una importante dosis de investigación educativa, pero de gran calidad, muy consistente desde el punto de vista teórico y riguroso desde el punto de vista metodológico, que deba estar anclada a la realidad, que combine con prudencia el trabajo básico, lo aplicado, que tenga también parte de experiencia, siempre tomada en cuenta del personal que trabaja en los sectores educativos y que jamás pretenda dar lecciones teóricas ajenas a la realidad, es decir, que podamos copiar algunos elementos que están en otros países y que podamos creer que esto está funcionando para todos nosotros. También es prudente que todos esos resultados que queremos encontrar no sean de forma imaginativa o por parte de un proceso o de un discurso político y social y político, para que entendamos ese punto. ¿Cómo vamos a suplir la calidad y no cantidad? Bueno, es necesario que no sean muchos proyectos y que los que se hagan sean sólidos, de mucha calidad y que tengan una presentación sólida que nos permita generar cierto concepto o, mejor dicho, cierta investigación que nos ayude a la experiencia institucional y que los que están investigando se formen dentro de ese campo y toda la experiencia que está funcionando ahí pueda ser adaptada a los procesos metodológicos dentro del aula de clases. Es importante trascender la tarea de generar experiencias propias y que podamos entenderla como una obra factible de estudiar y de regresar a las aulas con un valor o una plusvalía que se está investigando en el proceso o en el ambiente escolar de un país determinado, no con teorías que vienen de otros países y que regularmente las adaptamos o las generamos de forma que solamente agarramos lo que nos sirve y de ahí partimos todo tipo de teoría. Como ustedes saben, aquí en los procesos de investigación es necesario evitar dos extremos. Por una parte es el que hay que reducir la extensión del término de tal forma que abarque únicamente trabajos de alto nivel, donde se utilicen técnicas sofisticadas, y que no sean de carácter básico. Por lo tanto, deben designarse los materiales y desarrollar los recursos que no sean un tanto modestos, sino que tengan la probabilidad de generarnos un tipo de calidad en investigación educativa. Pero también debe evitarse lo opuesto,
llamar a toda investigación, llamar a todo trabajo profesional una investigación. O sea, no todo lo que se hace, no todo lo que se investiga es como tal una investigación. Puede ser un trabajo profesional creativo, pero eso no pasa de ser solo aplicado al aula específicamente donde está dando la práctica docente. Ciertamente es deseable que los que trabajan en la educación, especialmente nosotros como maestros, no nos vamos a limitar al ejercicio rutinario de la función docente, sino que se haga de forma imaginativa, creativa y buscando adaptarse flexiblemente a las cambiantes circunstancias que están en el entorno que estamos viviendo. Cada maestro es importante que deba conocer muy profundamente al grupo de alumnos con el cual le toca trabajar durante un periodo escolar, para que pueda desarrollar un programa que corresponda en la forma más adecuada a las características del grupo, adaptando los contenidos y la forma de transmitirlos en el ritmo de avance y los sistemas de evaluación que tenga cada uno de los docentes dentro de un grupo. Pero, sin embargo, a este tipo de actividad no se le va a conocer como investigador, quiero que quede claro, sino lo vamos a reservar a trabajos que puedan ser aplicados a otro tipo de planteamientos sistemáticos, a otro tipo de modelos y recursos metodológicos. Lo que quiere decir que tenemos que empezar por desarrollar todos aquellos conocimientos previamente adquiridos. En cuanto al otro elemento de la expresión que nos ocupa, llamada educación, también puede utilizarse en sentidos muy amplios o muy restringidos. El sentido amplio coincide con la socialización o el término aculturación, que es usado por sociólogos y antropólogos. En este sentido, se hablaría de una educación no solo de forma escolarizada, sino en cualquier contexto de la época de la vida de un niño o de un joven, desde que inician su etapa de transición por este tipo de sistemas. En el otro extremo está el término de educación como el registro único de los fenómenos que tienen lugar las instituciones educativas o escolares. Los extremos que ya manejamos siempre van a utilizar la palabra educación. Los sistemas escolares modernos es también una forma de encontrar lo informal y lo no formal dentro de los contextos de la educación. De esta manera, al definir investigación educativa, como ya lo hemos hecho anteriormente, es un conjunto de estudios de carácter básico aplicado desde un punto de vista de cualquier disciplina. No necesariamente debe ser sofisticado, pero siempre riguroso y que utilicen todo tipo de metodología o enfoque particular que tenga una buena fundamentación teórica y consistencia metodológica sobre cualquier aspecto del fenómeno educativo, siendo el sentido escolar formal y no formal. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar esa parte donde nos refuerza el hecho de encontrar la teoría específica, y en este caso vamos a hablar de lo que es la investigación educativa en México y el contexto latinoamericano. Es complicado hablar de estas fases porque muchas de ellas son a veces informes dentro del sistema de gobierno. En ocasiones la mayor parte de ellas son maquilladas, son usadas a conveniencia política y social, y por lo tanto pues no van a reflejar la realidad como tal. Entonces, entrando en materia de contexto histórico, la investigación educativa en México y la parte del contexto latinoamericano. Como ustedes también, aquellos que están metidos en esta parte de la educación,
Desarrollar investigación educativa como la investigación científica, humanística en general, siempre va a estar relacionada con el nivel de desarrollo económico y social de una nación. Es claro que los países con niveles de desarrollo similares puedan tener sistemas de investigación y que son muy distintos porque van a depender de las políticas y estrategias más o menos adecuadas que adopten un campo científico y tecnológico. Pero es inevitable que el nivel global del desarrollo influya de tal manera y que sea muy importante en la constitución y consolidación de instituciones académicas y centros de investigación. Lo que supone una importante inversión para la formación de recursos humanos y la creación de infraestructuras adecuadas. Inversiones que solo van a dar resultado a mediano o largo plazo. Y esto aquí vamos a hacer hincapié. Si estamos hablando de mediano o largo plazo, significa que va a sobrepasar 6 años y regularmente cada 6 años, como ustedes conocen, muchas de las políticas educativas y sociales cambian con el inicio de un presidente o con el inicio de un mandato de gobierno. Es por eso que podemos explicar este tipo de carencias porque no se van a dedicar recursos a la promoción de la investigación. Ahora bien, el desarrollo económico de todas las naciones del planeta se va a caracterizar por diferencias totalmente abismales, donde están los países industrializados y donde están los países en término medio y aquellos que son los más pobres, por ejemplo los continentes de África y Asia, que regularmente algunas ciudades no son no sientan precedente como para establecer una política o una cultura educativa, sino que se ofrece otro tipo de elementos que no sea la educación. Por lo que se refiere a Latinoamérica, algunos de los países que presentan nivel de desarrollo económico sumamente bajos, aunque no mucho menos que los países más pobres del mundo, podemos encontrar como ejemplo Haití, Bolivia, Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Perú y todas aquellas variantes. Pero en cuanto a desarrollo vamos a encontrar Argentina, Chile, Uruguay, que son economías muy grandes, pero que a la vez son o tienen desigualdades internas. Brasil y México, por ejemplo, son países medianos como Venezuela, Colombia o Ecuador. Y países pequeños como Costa Rica, Panamá y otros del Caribe, como Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados, también tienen índices de desarrollo relativamente altos en consideración a todo lo que respecta a Latinoamérica. En el caso de Cuba, regularmente es un marcador atípico económico porque dependen de muchas economías globales. En este caso la mayor de ellas es la de Estados Unidos, y pues es obvio que siempre van a estar como que luchando por ese tipo de indicadores, ¿no? Después de ajustar toda esta equivalencia del poder en Latinoamérica, podemos entender que no sorprende que la investigación educativa sea prácticamente o no exista en estos países que somos pobres o que son pobres de esta región de Latinoamérica y débiles ante Estados Unidos y Europa. Aún los más ricos que sean también tienen cierto tipo de diferencias, pero se nota más donde hay un proceso de subdesarrollo. Y es aquí donde entra la parte de Latinoamérica, donde nos vamos a referir a la parte del cono sur, que es regularmente Chile y Argentina. Regularmente este desarrollo que se da se participa después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente a partir de los años 60. El vigoroso desarrollo que tiene la ciencia para el hombre y la investigación educativa
En los Estados Unidos y aquellos que fueron acompañados durante la Primera Guerra Mundial se desarrollan como paralelos. No así, no obstante, Latinoamérica o América Latina, que no tiene vela en el entierro de la Segunda Guerra Mundial y por eso es relativamente aislado. Es evidente que el contexto de cada país siempre va a influir de manera determinante en el desarrollo educativo. Así los problemas económicos, políticos que se dan por medio de dictaduras militares como Argentina, Chile, producen mucho deterioro en instituciones universitarias y académicas, además de una corriente migratoria. Es importante entender que muestra el proceso donde se pierde esa actividad de investigación, pero que se va a recuperar cuando la parte de la dictadura se va y viene el establecimiento de la democracia. Por ejemplo, hablemos de la dictadura de Pinochet en Chile. No tuvo tantas consecuencias en la investigación educativa de ese país, pero vamos a encontrar que usó bastantes refuerzos a su parte educativa, y es por eso que el crecimiento de Chile en este tipo de continentes o en este tipo de zonas como América Latina es o se considera más grande que cualquier otro. Países como Brasil, México, Venezuela y Colombia permiten este crecimiento de la investigación educativa, pero siempre se va a apreciar bajo un tinte político y de poder. Esto significa que pueden colaborar entre sí, pero lo limitante que tiene cada uno de esos elementos que estamos manejando es que muchos de ellos se ponen barreras y no comparten ese tipo de información, y por lo tanto no se genera ningún cambio. Hablemos también de la parte de la deuda externa, esa crisis que América Latina sufrió o sufre de hecho durante varios años y hasta la fecha en algunos países. Las repercusiones que tiene la deuda externa es que lo que nos hizo es, en su momento, en los años 80, no generar investigación. ¿Por qué? Porque no había equipos, no había libros, y los que había tenían que comprarse a precios desorbitantes por el tipo de situación que estaba viviendo como la deuda externa. Básicamente no estuvieron en un proceso de hacinamiento político y social, pero bueno, esa es otra historia. En los años 90 la situación de la región tiene rasgos más positivos. Es como si empezáramos a consolidar esa palabra o ese proceso de democracia que le llaman para algunos en casi todos los países de América Latina, donde se hace una creciente conciencia para contar con la población educada y que pueda integrarse a un mundo globalizado, competitivo, lleno de desigualdades que van a mostrarse durante los procesos en cada país. Eso es una ley totalmente. ¿Por qué? Porque todos esos procesos que se han llevado a cabo, muchos de ellos quedan desajustados por el tipo de situación que se está manejando en cada uno de los países donde se está echando a andar ese programa piloto. Las reformas educativas, el hecho de proyectos de descentralización, programas para atender a zonas marginadas, innovaciones curriculares, todo ese tipo de situaciones, la evaluación de la calidad de los individuos y planteles y sistemas, todo eso es producido a nivel UNESCO para que podamos entender que hay un cierto tipo de rigor metodológico. Por lo tanto, esto nos hace que documentemos esa parte y hagamos fácil la visión del conjunto que nos ha tocado como la perspectiva del pasado y una fuente hacia el futuro. A partir de eso, trabajar en el presente en el cual estamos, como generando
cierto tipo de elementos que nos permitan conocer metodologías que tengan rigor científico y que puedan tomarse como importantes para el desarrollo de una investigación educativa. Recordemos lo que dijimos hace rato. No todo lo que se hace en clase es investigación educativa. Puede ser un proceso creativo, nada más. Y hasta ahí se queda. Pero como muchos relativamente nuevos piensan que eso funciona para todos, también lo copian y lo copian y lo copian y se dan cuenta que muchas veces el mismo procedimiento o la misma receta no sirve para el aspecto de otros entornos escolares. Y si retomamos la parte cuantitativa de los países, solo por cada uno podemos encontrar de 1 a 2 centros de investigación, y siendo sinceros, 2 es un número que no me convence, pero que a nivel teoría se puede manejar. O sea, es decir, que muchos de ellos todavía están bastante lejos de que puedan desarrollar sistemas educativos con base a investigación del mismo tipo y que sean ricos, ¿no? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque se aplica este procedimiento que es riguroso, pero que también lleva mucho capital que se va a retomar. Entonces, en América Latina no hay muchos servicios de investigación educativa, eso estamos de acuerdo. Por lo tanto, debe subrayarse que hablamos del promedio o no, pero que no se presenta en la forma de cómo cuantificar esas cosas, esas investigaciones. Y es por eso que podemos encontrar que México es uno de los países de América Latina con mayor desarrollo relativo a lo que respecta a la investigación educativa. Es decir, que se ha hecho la tarea bien, pero el pero que siempre existe, nunca se da a conocer este tipo de situaciones, y cuando se dan de acuerdo a los tiempos y movimientos, pues esa versión puede cambiar y puede formarse como otra. México no tuvo la oportunidad de competir directamente con Argentina y Chile desde el contexto de la Revolución Mexicana, donde no resulta bueno generar educación, pero sí resulta bueno generar hombres o niños o hasta mujeres para la guerra o la revolución que vivimos en nuestro país en fechas específicas. Es por eso que de alguna forma las críticas, los procesos buenos, las alabanzas de ese tipo de procesos, pues deben tomarse como en consideración de quién viene, para qué vienen o por qué vienen. En otros países, la investigación educativa en México se va a estimular de carácter institucional e internacional. ¿Qué quiere decir? Que tienen procesos de apoyo o capital económico para poder llevar a cabo ese procedimiento que le llaman de educación de calidad. En los inicios de la investigación educativa se toma el nombre de don Pablo Latapí, donde es el primero que hace un centro de estudios educativos. Hoy existen muchos, pero el doctor Pablo Latapí fue el que sentó la idea y le decidió llamar Centro de Estudios Educativos a ese procedimiento. La palabra adiestramiento también toma en consideración ese tipo de definición. Es decir, no podemos encontrar que todo se haga a la fuerza o se generen procesos a la fuerza. Por lo que vimos anteriormente,
todos podemos pensar que somos o crecemos con elementos que nos permiten encontrar una problemática educativa y llevar a cabo esa atención meritoria por parte de los padres, la escuela y todos aquellos que se dediquen a este procedimiento. Es sumamente importante, porque si no encuentran el apoyo de una, lo encuentran de otra. Es importante entender que los procesos de educación en México, volvemos pareciera que son discos rayados, pero no son los correctos, no son los importantes, no son los que nos van a llevar a cabo al proceso de mejora del estudiante o del discente. Podemos mencionar que algunos mecanismos coordinados en el país tienen un departamento donde se fomenta la investigación educativa. Uno de ellos es el CONACYT y otro es la SEP. Pero ese mecanismo tiene en consideración que muchos de ellos no son las vacantes correctas y por lo tanto no pueden generar ningún tipo de investigación. Es por eso que pueden ser fallas o pueden tener algunas fallas en la hechura o en el proceso de acreditación de nombres. Cuando de repente sacan una reforma y la sacan de manera silenciosa, es importante entender que esto debe no ser un proceso popular, sino que el ciudadano deba darse cuenta que están utilizando la mayor parte de sus emociones para que pueda dar una respuesta significativa. Los cambios significativos se van a dar en 3 aspectos dentro de la escuela: la investigación que se hace en centros especializados o instituciones universitarias educativas, la que hacen los organismos públicos que van a responder por el manejo de sistemas educativos, y por último están las formadoras de maestros y todos aquellos que están en proceso de convertirse docentes frente a grupo. Cuando nos agarra la llamada crisis, esto no continuó. Tuvieron que dar de baja algunas empresas porque no podían solventar los gastos propios de la misma. Es por eso demasiado importante entender de dónde vienes, cómo vienes y para qué vienes. Porque la educación no solo instruye, no tiene necesidad de encontrar una respuesta que vas a tener por ti mismo, sea hoy, sea mañana, sea pasado, pero la vas a obtener por ti mismo. Uno de los elementos que es importante tener en cada uno de los aspectos de filosofía, de misión, de visión en un centro escolar, es hacer un logo que le permita al alumno fijar su atención, y aquellos que no lo hacen también permitan encontrar esa coincidencia entre los usos de una visión institucional y una misión. Los puntos claves que vamos a retomar tienen que ver con una visión común que tenemos todos en educación. Y esa visión común requiere investigación, requiere de virtudes como las siguientes: tenacidad, paciencia, rigor, capacidad de crítica y autocrítica, la curiosidad y un sano escepticismo. Esos elementos nos van a convertir en virtuosos de la investigación educativa. ¿Porque se están generando investigaciones? Sí, pero solamente para cubrir un nivel específico de exigencia, y no se hace para realizaciones creativas de personas inteligentes que vayan haciendo interior esos valores que ya mencionamos y que puedan adquirir autodisciplina. Si esto se lograra trabajar de esa forma, entonces estamos hablando que todos podemos cuidar esa imagen que generamos hacia el entorno
o los demás. El hecho que encontremos unos conceptos sobre la emoción y la afectividad en el aula de clases, también se debe comprender que todo tipo de investigación trata de una tarea ardua que puede ser considerada como tediosa a quien no la comprenda, y es por eso que muchos de los docentes no se enfrentan a este tipo de tareas, porque pues, es obvio que es cansado, es obvio que es pesado, y al final de cuentas muchos de esos elementos no se llegan a generar como una deducción económica. Entonces, por lo tanto, muchos de los maestros lo que hacen es innovar en su salón de clases, pero no fuera de él. Para poder desarrollar una institución de investigación, el camino es largo, es complicado, es un proceso de identificar el objeto común de estudio, construir una perspectiva compartida para abordarlo, es interiorizar la vivencia cotidiana de los valores y normas a los cuales fuimos expuestos como comportamientos, y pues encontrar lo complejo y lo difícil. Esto nos va a dar la situación de que muchos de los elementos como los investigadores disponen de un presupuesto mínimo y en condiciones solamente indispensables, pero no son suficientes. Aquí estamos llegando a esto, que toda la integración de los recursos, de tal manera que sea cotidiano, de tal manera que que se pueda intercambiar, es un estilo de trabajo donde todo debe estar llevado a cabo sin que podamos engañar ese proceso, sin que se analice superficialmente, pero que se logren para poder lograr resultados de calidad y a largo plazo. Lo importante no es engañar ni analizar superficialmente. Lo importante es dejar dicha la realidad con la que se está topando el investigador, y a través de esa realidad tratar de que la experiencia propia del personal que está dentro de una escuela pueda entender las necesidades que tienen cada uno de los alumnos, o cada uno de los programas, o cada uno de los sistemas que están funcionando dentro de la escuela. Es por eso que nosotros en América Latina, al momento de investigar, nos detenemos porque en primera no hay ningún proceso uniforme. Sí puede haber un proceso metodológico, pero al momento de establecer las bases comparativas entre cada uno de los elementos, es ahí donde la mayor parte de los investigadores no encuentra un panorama que sea descriptivo, histórico, del proceso de investigación educativa en Latinoamérica. No hay un punto de convergencia, no hay un punto de comparación que nos permita establecer esa diferencia que en algunos países de Latinoamérica son abismales. Y es por esa simple razón donde nosotros, al investigar en procesos como ámbitos educativos, se nos hace tedioso, se nos hace problemático, porque no tenemos la aplicación de ciencia ni tenemos teoría del método. Es ahí donde la mayor parte de las investigaciones pierden su origen o su fundamento, porque no hay un apoyo de lo anterior. Todo esto de investigación educativa se constituye como una tarea sumamente extensa, interdisciplinaria, porque es obvio que no abarca solo una disciplina, sino varias formas de encontrar el objeto de estudio, donde se incluyen los aspectos filosóficos, jurídicos, normativos, científicos, que podamos encontrar dentro de algunas formas de conocimiento que impliquen esta reunión de complementos que puedan tener la investigación educativa. Por lo tanto, cuando discutimos acerca de las ciencias del hombre y su metodología, vamos a encontrar que es
trillado porque siempre se habla de una crisis. Y estamos de acuerdo que siempre se habla de una crisis, pero nunca se habla de un proceso de desarrollo para solventar esa crisis. Siempre hablamos de deserción escolar, siempre hablamos de problemas de aprendizaje, siempre hablamos de rendimiento escolar, pero ninguna investigación hasta ahorita ha dejado de tener ese tipo de conflicto, de ser nada más trilladas, superficiales para generar una calificación, y por lo tanto se cae en crisis porque ninguna de ellas está orientada al proceso de enseñanza-aprendizaje bajo una metodología o un proceso científico que esté del lado de quién se está o cómo están investigando. Es por eso que el aspecto de la terminología que podemos encontrar en sociales siempre va a ser tomada en cuenta como multiparadigmática. Es decir, no hay una receta que un solo paradigma o una sola visión no se puede encontrar. Por ejemplo, si hablamos de conductismo, psicoanálisis y psicología humanista, y también le metemos el proceso del marxismo, pues es obvio que estamos encontrando un proceso de interpretación de la realidad dentro de otros paradigmas o multiparadigmas. Sin embargo, este tipo de efectos regularmente no comparten la misma concepción. En el caso de los maestros, en el caso de los investigadores, muchos de ellos no comparten la misma concepción de la ciencia y el método, y es aquí donde encontramos otra vez ese problema funcional. ¿Qué significa investigar? En el caso de la sociología, de la psicología, de cualquier otro campo. Y por lo anterior entramos a un discurso en el terreno filosófico, lo que muchos en nuestro país o América Latina quieren meterse a esa temática para poder generar cierto tipo de conocimiento. Lo que se requiere y lo que se pretende hacer es que todas las aportaciones sean originales, que no sean presentadas con elementos corrientes o principales en cuanto a temas o tópicos de investigación. Hay que reencontrar esa situación donde podamos tener adaptaciones a todos los multiparadigmas que estamos mencionando para que podamos entender la realidad donde está funcionando. Es por eso bastante complicado y bastante importante establecer esa diferencia. Cada una de las corrientes multiparadigmáticas es muy rica, maneja matices, diferencias significativas, pero el problema de esto de manejar multiparadigma, ahí va el pero, es reducir lo fundamental de esa teoría o de esa corriente para que pueda explicar la realidad que nos está funcionando alrededor de nuestro entorno. Es por eso que si hacemos una presentación simplista en cuanto a investigación educativa, pues vamos a encontrar que la clasificación de esa información pues no es llamada como tal y solamente se deja ahí al veremos, ¿no? Vamos a encontrar tres corrientes muy importantes, inclusive llamadas tradicionales en la investigación educativa y que son representativas. Una de ellas es el positivismo con su variante de neopositivismo. Está la hermenéutica, está la dialéctica y está el racionalismo crítico. Las tres primeras corrientes tienen tres raíces que se remontan por lo menos hasta el siglo XIX, que incluso puede ir más allá. Pero bueno, nos quedamos en el siglo XIX, llegando como tal también a los inevitables griegos. No podemos dejar a un lado en el proceso de metodología de investigación los procesos que llevaron a cabo ese tipo de habitantes de esa zona, los griegos. Sin embargo, todo aquello que podamos entender a partir del positivismo puede indicarse dentro del concepto de
puede encontrarse o identificarse con la obra de Francis Bacon, donde nuevo órgano que se llama y la interpretación de la nueva ciencia de Galileo. Así vamos a encontrar que de ahí se desprende Locke, Hume, Lavoisier, Newton. Todos ellos nos hacen ver la tradición baconiana en cuanto a procesos de investigación, que es lo que regularmente nosotros repetimos, hacemos en esta época de la existencia humana, nada más que no tenemos, o muchos no pensamos que manejamos ese tipo de antecedentes. La corriente hermenéutica siempre va a ir de la mano con los antecedentes jurídicos y bíblicos, y aparecen regularmente en todo el contexto del siglo XIX en Alemania. Es como que la regla del método que vamos a encontrar cuando hablemos de la corriente hermenéutica. La corriente dialéctica se remonta igual a los griegos, y su antecesor moderno es Federico Hegel. Su obra regularmente la conocemos a partir del siglo XIX, muy de la mano con Carlos Marx, y que van a dar un enfoque dialéctico a la realidad, donde los aspectos políticos se van a mezclar con aspectos científicos, intelectuales, y que hacen confuso una discusión en este terreno. La última corriente que habla sobre la lógica está elaborada por Emmanuel Kant, pero que no precisamente es el parteaguas de esta teoría. Vamos a encontrar a Popper, que nos hace ver la realidad con un formato tradicional, pero neopositivista. ¿Qué significa esto? Que las ideas del ayer son tomadas con consideración del contexto donde está funcionando en estos momentos o para estos momentos. Cuando encontramos este tipo de pensamientos, todos esos elementos son independientes, son tradicionales, y que todavía los seguimos utilizando, pero de una manera más multidisciplinaria, inclusive adaptando los enfoques o los paradigmas cualitativos y cuantitativos. Esto no es ajeno totalmente al proceso de investigación, pero el problema de esto es la combinación de las opiniones que se van a dar dentro de los actores que están funcionando en una investigación educativa. Se hace parte de la concepción del conocimiento y acción. Eso es lo más importante, llegar a conocer y retomar acciones que nos permitan relativamente cambiar la realidad que se está investigando. No necesariamente en todo el mundo, sino que simplemente puede ser el entorno que puedes estar manejando dentro de tu aula. En general, el conocimiento científico nos da características de cómo poder generar las opiniones fundamentadas en cierto tipo de conocimiento, que puede ser específico o no. Después de ponernos a indagar en este proceso de conocimiento, vamos a tener que lo primero que surge es lo ordinario y lo vulgar. Es aquello donde se da el procedimiento primero para establecer la ciencia y el método. ¿Qué es lo que se está manejando en el entorno ordinario y vulgar? O lo vulgato, para que podamos entender ese procedimiento y después llevarnos a las corrientes de conocimiento que son contemporáneas, y pasando desde la base empírica hasta la tradición hermenéutica, las leyes, lo justo, lo que se retoma de la parte del conocimiento. Y para ser exactos en esta moción, debemos encontrar que
todo aspecto se va a refinar y se va a desarrollar el cómo obtener los mejores datos y poder procesarlos, insistiendo que hay un proceso de cuantificación. No hay que dejar a un lado este proceso, porque muchos cuando investigan se van por la parte cualitativa y quieren hacer un estudio de caso, pero ese estudio de caso queda fuera cuando no se puede aplicar en la mayor parte del grupo donde se está estudiando. Es por eso bastante importante hacer claro la intención de una investigación, sea cualitativa o sea cuantitativa, o también pueda mostrar aspectos mixtos. Cuando planteamos el proceso de investigación, nos da como referencia un proceso total de teorización que debe llevarse a cabo por medio de investigación científica tradicional con aspectos cualitativos y cuantitativos, como dijimos hace rato. Se debe insistir en la diferencia fundamental entre ciencias de naturaleza y ciencias del hombre. He aquí la importancia: ciencias de la naturaleza y ciencias del hombre. Y es ahí donde podemos entender la mayor parte del problema o las características del problema. Es importante retomar que, si bien es cierto, muchos rechazan absolutamente el usar un aspecto o un enfoque mixto, es importante tener la probabilidad de no generar malentendidos que sean verdades a medias, es decir, que solamente uno de los elementos que están siendo como enfoques cualitativos y cuantitativos sea la solución al problema. Se debe insistir que estamos enfrente de una praxis social, es decir, que podamos entender que todo conocimiento va a salir de lo meramente vulgar o vulgato. Todo aquello que podamos investigar es porque está existiendo en la sociedad, pero que ella misma no se encuentra o está fuera de sí y no lo logra entender como un problema funcional a su entorno social. Una de las enseñanzas más importantes que ofrece la filosofía, es que el papel de la ética y la praxis deben encontrarse en una sabiduría práctica. ¿Qué es esa sabiduría práctica? Que encontremos los lugares adecuados, que no se rebasen propios límites y que no se estén dando como importantes decisiones políticas y juicios de valor. Todo esto tiene que ir de la mano, sí, pero ninguno de ellos es más importante que otro para poder entender la acción y el conocimiento. Por consiguiente, una postura que se oponga a otra no es regularmente algo racional y crítico. Sería ilógico encontrar racionalismo y crítico cuando alguien se oponga tremendamente o frecuentemente a un concepto que no tiene determinado, pero que puede tener nociones del mismo. Ahora bien, el aspecto holístico es importante porque, como vamos a recordar, manejamos acercamientos cuantitativos y acercamientos cualitativos a una realidad. Lo congruente es que estos dos sean utilizados para llevar a cabo todo ese procedimiento de investigación. No más allá, no más acá, sino que de modo ortodoxo podamos encontrar las relaciones entre conocimiento y acción, pero que nos permitan generar ciencia. Por lo que vamos a llamar a esto racionalismo crítico, el hecho de encontrar la funcionalidad entre conocimiento y acción. Claramente podemos plantear que todo este procedimiento es sencillo, pero lo complicado es
acercarse a una realidad que está siendo estudiada desde muchos tipos de enfoques, y eso es lo que va a hacer complicada cualquier tipo de investigación que podamos llevar a cabo en nuestro entorno o en nuestra aula de medios o de estudio que estamos funcionando. Por lo tanto, cuando encontramos la forma de explicar esto de forma detenida, tenemos que aplicar el proceso de neutralidad para poder entender las formas diferentes que son aceptables o inaceptables. ¿Cuánto influye el conocimiento sobre la acción? ¿Cuánto puede ser importante la ciencia para todos aquellos elementos ideológicos, políticos, éticos, todo aquello que se maneja dentro de los entornos de educación? La influencia del conocimiento es total porque se aplica a una práctica, y esa práctica nos da como resultado una ciencia. Es por eso que es importante que cuando nos refiramos a la influencia de las demás acciones sobre el conocimiento, la neutralidad puede concebirse en el sentido estricto de la palabra ciencia, encerrada en una torre de marfil que nos dé independencia científica con respecto a todas aquellas influencias del medio exterior, y que particularmente las posturas ideológicas, tanto de científicas como institucionales, sea la sociedad en la que se está trabajando. Por lo tanto, lo anterior se va a referir al distanciamiento entre conocimiento y acción, por lo que se refiere al predominio del conocimiento sobre la acción, y constituye un proceso llamado cientificismo o cientismo de la posición positivista, en la que muchos investigamos pero que no tenemos ese tipo de razón específica para saber por qué estamos llevando a cabo una investigación de ese tipo. Vamos a dejar hasta aquí, y en la segunda parte vamos a abordar otra temática que nos importa en cuanto a la investigación o el oficio del investigador educativo. Así que vámonos a la segunda parte y vamos a continuar. Nos vemos.